Buenos dias. That's my old Spanish. Good morning, everybody, and good afternoon in another part of the world. Excellencies, distinguished delegates, ladies and gentlemen, welcome to our meeting, and we're thankful very much for your participation, especially having in mind this difficult situation with global pandemic. I would like to thank also the UN Economic Commission of Latin America and the Caribbean for hosting this event. For us, it is important. As you all know, even before COVID-19 disrupted lives and our economies, countries faced widespread challenges from cross-border and with corruption, money laundering, and tax abuse. These abuses threaten governments' ability to provide basic goods and services and drain resources from investment in sustainable development, which all states need to achieve the 2030 agenda. It was the previous normal times that prompted the 74th President of the United Nations General Assembly and the 75th President of the United Nations Economic and Social Council to establish the high-level panel on international financial accountability, transparency, and integrity, so-called FACTI panel, for achieving the 2030 agenda, with a view to contributing to the overall efforts undertaken by the UN member states to reach the Sustainable Development Goals. This initiative is even more relevant in the light of the current crisis. That's why in September, the FACTI panel published its interim report. This report reflects the panel's review and analysis of the gaps, impediments, and vulnerabilities in national and international systems for financial integrity. And we found weaknesses are numerous. First, while there are many international instruments and initiatives, the panel finds that implementation has fallen short. It is critical for states to stand by the international commitments they have made themselves. They need to take concrete actions at the domestic level. Second, we have found that even perfect implementation would not solve all problems. Those who intend abusing tax and financial systems and avoiding rules and regulations would still have pretty possibilities and opportunities to do that in great reward for their efforts. New and creative solutions because of that need to be explored. Third, inadequate global economic governance holds back progress. The panel finds that lack of trust and inclusivity pervades our systems, undermining implementation of existing rules and preventing better rules from being made. Political engagement and political will from governments are needed, both at the national level for embracing reforms that might be politically difficult in some countries, and at the international level for reaching a shared understanding of the challenges and the best ways to resolve them. We need inclusive participation by all nations. The private sector, civil society, and the media also will make a contribution towards these efforts. National social forces combined with political will can bring about ambitious reforms aimed at enhancing financial integrity. This applies equally in all countries, including havens where illicit proceeds are hidden or which allow taxpayers to escape taxation. Excellencies, today virtual regional consultation is the final one in the series we have been already making with Africa, Asia Pacific, and Europe. Now we would like to hear from the leaders of the Americas on their preferred means to address the shortcomings in the existing frameworks. The aim is to help develop political consensus on joint actions by the international community. Issues covered by the panel are numerous, but some might be more pressing than others for the Latin American and Caribbean. In our background note, we have raised questions around tax architecture, grand corruption, enablers and abusers, and information exchange. But of course, we would like and we want to hear from you what you think the most pressing concerns are.
In your view, what are the three priority areas to enhance financial integrity in the post-COVID world and ensure sufficient financing for response and recovery? No matter the issue you may wish to address, I urge you to bring creative ideas to the table, and we also need open minds to consider lasting solutions which can make a real difference for all of us. Your inputs will feed into the FACTI panel's determination of technically feasible and politically viable recommendations to be made in our final report, which we hope to publish with your help and support by February 2021. You can also send your ideas in writing to use by the end of this November. I would like also to note that the meeting we are in is being broadcasted live on the United Nations Web TV platform. At this time, I would like to hand over the co-host of the event. Unfortunately, Executive Secretary Alicia Bárcena of the United Nations Economic Commission for Latin America and the Caribbean was called to a meeting with the Secretary General at the last minute. And Mr. Daniel Titelman, the ECLAC's Director of Economic Development, will replace her and represent her. So thank you very much for my introduction. And now I would like to welcome Mr. Daniel Titelman, please. ¿Me escuchan? ¿Me ven? Buenas tardes. No sé si me están viendo o me están escuchando. Espero que sí. Yes, Excelencia, distinguidos panelistas y participantes, primero que nada quisiera, a nombre de Alicia Bárcena, transmitir sus saludos y que lamentablemente, como muy bien se mencionaba, no pudo participar por motivos de último minuto en esta importante reunión con la cual ella hubiera querido estar, pero manda sus saludos y sus mejores deseos. Para la CEPAL es un gran honor y un privilegio poder compartir y copatrocinar esta reunión regional con el panel de FACTI sobre la responsabilidad financiera internacional, transparencia e integridad para el logro de la Agenda 2030. Creemos que este último informe y reporte de FACTI es una gran contribución al debate de cómo seguir avanzando hacia crear un entorno de responsabilidad financiera, transparencia e integridad, tanto en América Latina como a nivel global. Y pensamos que avanzar en esta dirección es esencial para poder construir mejor, Build Back Better, cuando estemos recuperándonos de la pandemia del COVID-19, y garantizar la viabilidad y sostenibilidad de las políticas públicas. En este sentido, este reporte de FACTI realmente es una gran contribución a este debate. En particular en el mundo, y en particular en América Latina, la crisis que ha provocado la pandemia del COVID-19 ha puesto a las políticas públicas en el centro de las políticas y sobre todo a la política fiscal como un elemento central en la respuesta y mitigación que han podido tener los países para enfrentar los efectos de la pandemia, y a la vez está poniendo a la política fiscal en el centro de los esfuerzos de la reactivación y reconstrucción de un modelo de desarrollo mejor. Desde esa perspectiva, nosotros en CEPAL planteamos que la política fiscal es central para reconstruir mejor en un mundo post-COVID-19 que permita avanzar hacia un modelo de desarrollo que ya no dependa de la producción, particularmente de extractivas de bajo valor agregado, que permita incorporar socialmente y reducir las desigualdades y además ser sostenible ambientalmente. Y en ese sentido, la política fiscal juega un papel central. Pero para que la política fiscal pueda hacer ese rol, requiere de ingresos. Y uno de los temas que reduce la capacidad de respuesta a la política fiscal a través de la reducción de su capacidad de ingresos fiscales es la evasión y la elusión tributaria, ¿ya? Así como los flujos financieros ilícitos, que es una preocupación central para la región y para los países de nuestra región. Nosotros hemos estimado que la región pierde
anualmente cerca de 6,1 puntos por ciento del PIB regional, cerca de 321.000 millones de dólares en evasión y elusión tributaria. Por lo tanto, tal como plantea el reporte, reducir la evasión y la elusión es central para poder dotar a los países de una política fiscal capaz de hacer frente a los desafíos que se tanto para enfrentar la pandemia como para reactivar y reconstruir sociedades más ambientalmente sostenibles y socialmente inclusivas. Los abusos financieros y la evasión han sido un tema central que ha dominado muy parte de la agenda del debate de muchos países de la región y está tomando una verdadera creciente importancia, ¿ya? Sin embargo, aún falta mucho por avanzar y creemos que este tipo de eventos y reportes son una gran contribución en este camino. Fundamentalmente creemos que a los esfuerzos que hoy día está haciendo la comunidad internacional como BEPS y otros, es importante poder avanzar en el papel que deben jugar las Naciones Unidas en este proceso. Creemos que las Naciones Unidas deben ser un elemento central del debate tributario a nivel global, un elemento que aporte a la discusión y que apoye a la capacidad que tengan los países, tanto a nivel nacional, global y regional, para poder combatir y evitar la elusión y evasión y los flujos ilícitos. En ese sentido, nos parece y estamos muy felices de poder participar en este evento. Y una vez más quisiera reiterar los saludos y beneplácitos de Alicia Bárcena, quien lamentablemente no pudo participar en esta apertura. Muchas gracias. Okay, thank you very much, Mr. Titelman. And now I would like to go to the high-level segment of speakers. We have them free, and I would like to ask them kindly to stick with the 5 minutes limit if it is possible. So, and now the first one I will ask and invite Dr. Paul Kelly, Minister for National Policies of Nicaragua. Please. Muy buenas tardes. Esta reunión se da en momentos históricos, en la que enfrentamos una de las más grandes crisis mundiales debido a la pandemia COVID-19, que ha causado pérdidas devastadoras y mucho dolor a la humanidad. Se ha agudizado el desempleo, el hambre, la falta de acceso a la salud, la pobreza, la concentración de riquezas y la desigualdad, entre otras crisis que han venido azotando la humanidad desde antes de esta pandemia, todo a causa de un sistema neoliberal depredador e injusto. La transparencia e integridad financiera internacional, como bien lo mencionan, tiene muchas deficiencias, pero debemos plantear si el sistema en general no está hecho para fallar. Cuando se depende de un sistema interbancario SWIFT dominado por un país que se cree dueño de la verdad, imponiendo medidas coercitivas unilaterales financieras a quien quiera. De esta manera, que la integridad financiera de empresas, personas e incluso países viene siendo violentado por otros países que se creen moralmente superior a los demás, se autodesignan vigilantes mundiales que piensan que todo el mundo debe obedecer sus edictos administrativos sin recurso jurídico y actúan como policía, jueces, jurado y verdugo, imponiendo medidas financieras. Todo eso es un rezago en pleno siglo XXI de la mentalidad colonialista y neocolonialista de siglos anteriores. No podemos hablar de transparencia e integridad financiera cuando en pleno siglo XXI se siguen violando derechos universales a países, empresas y personas. Recordemos que la aplicación de estas medidas coercitivas y unilaterales, más aún en este momento de pandemia, se considera un crimen de lesa humanidad al afectar la capacidad de salud pública y servicios de salud, violando la Carta de Naciones Unidas y los principios de derecho internacional
incluyendo artículo 7, numeral 1, literal K del Estatuto de París. Si realmente como comunidad internacional queremos un orden multilateral de reglas legales, debemos reemplazar esas políticas del unilateralismo por los mecanismos establecidos. Muchas gracias, señora Presidente. Thank you very much, Minister. Second speaker, I would like to invite Mr. Cristian Hernandez, Vice Minister of Finance, Venezuela. ¿Se escucha? Yes, we hear you. Buenas tardes, estimados compañeros. De parte del presidente Nicolás Maduro y del gobierno bolivariano, les damos un cordial saludo. Estamos muy contentos de participar en esta importante reunión. Como todos saben, la pandemia ha cambiado la configuración de cómo se ve el mundo. Venezuela, en el contexto internacional, ha dado ejemplos de cómo manejar la pandemia con escasos recursos. Venezuela se inserta en el contexto internacional y, siguiendo el discurso del compañero de Nicaragua, en un escenario injusto, en un escenario en el cual Venezuela vive una guerra multidimensional a través de bloqueo financiero, de persecución de sus activos. Tenemos que recordar que tenemos 30.000 millones de dólares, los cuales han sido tomados de forma ilegal por algunos actores políticos y algunos miembros de grupos políticos que están en contra de la democracia y en contra de la soberanía popular de Venezuela. En este contexto, la República Bolivariana de Venezuela ha aprendido a mejorar sus mecanismos de recaudación fiscal, a ser más óptimos en la lucha contra la corrupción, y asimismo hemos logrado que parte del déficit fiscal que tiene la República sea cubierto con un gran porcentaje de la recaudación interna. Cabe destacar que Venezuela hoy en día no tiene acceso a financiamiento internacional, tiene recursos bloqueados y está viviendo una situación muy complicada por todas las políticas unilaterales de algunos países. Asimismo, somos víctimas, más allá de las sanciones, del sobrecumplimiento de las mismas. Si bien esos actores que han impartido sanciones contra Venezuela han colocado un marco legal en el cual estas sanciones están dirigidas exclusivamente al uso de una moneda y el uso de un sistema financiero particular, resulta que en el mundo no podemos realizar operaciones, no podemos comprar insumos médicos y se nos dificulta incluso la compra de alimentos que permitan garantizar la tranquilidad, la salud y la alimentación de nuestro pueblo. En este sentido, cuando hablamos de corrupción, cuando hablamos de lucha a nivel mundial, de desarrollo sostenible, del Plan 2030, tenemos que hacer una denuncia pública, una denuncia en todos los escenarios de que las sanciones unilaterales que afectan a Venezuela y otros estados son un contravalor, es una idea retrógrada, una idea neocolonialista que perjudica a los pueblos y que va en contra del espíritu de las Naciones Unidas, va en contra de la autodeterminación de los pueblos y va en contra de la solidaridad entre los países y los pueblos. Desde Venezuela elevamos votos contra estas sanciones
y esperamos que todas estas plataformas internacionales de cooperación sirvan para entender que esta no es la vida de trabajo, que la comunicación, el respeto y la solidaridad son los mecanismos y son las herramientas que tenemos para tener una integración mucho más armónica y un mundo mucho más justo. Muchísimas gracias. Thank you very much, Vice Minister. Your statement is very clear. Now I would like to invite Mr. Ricardo Peña, the General Secretary of STA, Trade Union Confederation of Argentina. So welcome. Buenas tardes, ¿se escucha? ¿Sí? Bueno, primero un agradecimiento del Movimiento Sindical Argentino por la invitación a participar en este panel. Y desde el Movimiento Sindical Argentino estamos comprometidos desde hace mucho tiempo en buscar caminos para terminar con las desigualdades que imperan en nuestras sociedades. Particularmente en la República Argentina, los 4 años anteriores a la pandemia, con políticas de empobrecimiento y que la propia crisis por el COVID-19 hicieron más visibles. En ese sentido, estamos, como decíamos, comprometidos en buscar las herramientas necesarias para buscar una estructura financiera y fiscal progresiva y justo, que termine con la ilusión, que termine con la evasión y con las prácticas fiscales delictivas y nocivas para la economía. Estas prácticas, en manos de grupos económicos hegemónicos, de las grandes empresas y de sus dueños, hace que sea imposible un desarrollo sostenible, con justicia social, tal cual lo plantean los objetivos de desarrollo sostenible establecidos por la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Hay datos que conocemos, pero que nos impactan profundamente. Que el 10% del Producto Bruto a nivel mundial está en paraísos fiscales o en financieras offshore es un dato alarmante. Que a nivel regional, que el 6,3% del Producto Bruto esté en evasiones, que es la evasión en ese sentido, a veces es más y duplica lo que se invierte en educación y en salud en muchos de esos gobiernos. Y en nuestro país la evasión es una suma que representa el 5,1% del Producto Bruto Interno. En América Latina existen profundas asimetrías distributivas, productivas, fiscales y financieras. Y es imprescindible terminar con estas asimetrías. Es urgente aplicar medidas que terminen con estas asimetrías. Por otro lado, la exención de impuestos a las grandes fortunas, a las grandes rentas, hace que los estados tengan que endeudarse, pagar los servicios de la deuda y por consiguiente esto impacta hacia el interior de nuestros países con mayor desigualdad y con menor inversión en lugares claves de la economía que hacen a una vida digna y una vida que se pueda vivir con justicia social. La estructura de los flujos financieros va de acuerdo o impacta sobre el desarrollo económico, o sea, sobre la geografía económica, sobre el panorama económico y productivo de un país. Como las grandes empresas, como los grupos hegemónicos, oligopólicos, se apropian incluso y cooptan las políticas, las ventajas del Estado, cooptan al Estado, cooptan las ventajas, pero no hay una contrapartida en cuanto a la inversión en el país que pueda manifestarse, como decíamos,
en políticas de una mayor producción, de mayor empleo, de un desarrollo productivo sostenible. En este sentido, nosotros tenemos algunas propuestas. Por un lado, por supuesto, apoyamos lo que se está discutiendo en el Congreso Nacional en la República Argentina, que es un aporte extraordinario a las grandes fortunas que aportaría un 1% del Producto Bruto adicional. Por supuesto, este aporte a las grandes fortunas extraordinario nosotros creemos que tiene que ir en camino por una reforma, como decíamos, tributaria, progresiva y permanente. Pero en este momento de crisis, pese a la resistencia que hay de muchos sectores, es necesario que se apruebe en el Congreso Nacional. Por otro lado, creemos necesario la introducción de impuestos a las transacciones financieras internacionales, tanto las tradicionales como aquellas en los nuevos tipos de comercio digital, o sea, en las nuevas monedas. En ese sentido, tiene que aplicarse impuestos con respecto en estos casos. Una mayor integración productiva, comercial y tecnológica, donde no se dependa tanto de las manufacturas importadas, sino desarrollar cadenas de valor hacia el interior de nuestra región, lo que brindaría trabajo y también terminaría con las asimetrías sociales que existen. Y ante la proliferación de métodos de ocultamiento de las transacciones financieras, los estados tienen que tener una política activa para que eso no sea oculto, para que pueda tener una permanente presencia y verdaderamente que no haya elusión y que no haya evasión y que verdaderamente se invierta en lo que nos estamos planteando. Por último, bueno, un agradecimiento del movimiento sindical argentino por la invitación a este panel y ratificar en nombre de todo este movimiento sindical que no es con más ajuste sobre las espaldas de nuestros pueblos y los trabajadores que se va a salir de la crisis, sino verdaderamente en una verdadera reforma financiera, fiscal, que combata la elusión, la evasión y para conseguir la sociedad que verdaderamente bregamos, que es una sociedad donde no haya simetrías y desigualdad social. Bueno, muchísimas gracias. Thank you very much, and I'm happy to hear that professional unions are so active and pressing government to do the job. Very good. Thank you. Now we are starting general discussion, and I would like to invite the panel members to intervene. Up to 3 minutes, please, colleagues. And I would like to invite, if you want to speak, of course, I would like to invite now the first, José Antonio Ocampo, please. Muchas gracias. Encantado de estar en este panel latinoamericano. Además de agradecer a la CEPAL por apoyar los trabajos del panel. Yo quiero resumir brevemente las conclusiones del curso, digamos, el trabajo en curso de la parte tributaria que tengo el honor de coordinar en el panel. La primera idea que hemos discutido abiertamente es que aunque hay que seguir apoyando las negociaciones en curso que tienen lugar en el marco inclusivo de la OCDE, es necesario pensar en un mecanismo mucho más representativo de carácter intergubernamental y creemos que la cooperación tributaria debe estar, por lo tanto, en manos de Naciones Unidas en el mediano plazo, a través de un panel intergubernamental asociado a la cooperación tributaria. Segundo, en torno a las negociaciones en curso que tienen lugar en el marco inclusivo de la OCDE, nosotros apoyamos la idea de un sistema simple que garantice que los impuestos se pagan donde la actividad económica realmente tiene lugar y no se haya una transferencia de beneficios hacia países de bajos niveles de tributación o hacia paraísos fiscales.
la fórmula que ha sido propuesta por la OCDE. Sin embargo, no nos gusta porque permite solamente pagar impuestos, cobrar impuestos en nuestros países en desarrollo sobre lo que se llaman las utilidades residuales y no sobre el conjunto de utilidades que tienen las empresas multinacionales. Además, se ha hecho mucho énfasis en nuestras discusiones en la necesidad de incluir dentro de estas reformas tanto las ganancias de capital, que hoy en día no son objeto de tributación o son objeto de unos niveles muy bajos de tributación, y también la sobreestimación o subestimación de los valores de las transacciones comerciales. Tercero, digamos, en materia de información, nosotros proponemos que haya un intercambio automático de información entre autoridades tributarias, que los informes país por país que tienen que hacer las multinacionales sean incluidas en un grupo más amplio de empresas multinacionales y no los niveles demasiado altos de ingresos que requieren las empresas para ser objeto de esta norma. Y además creemos que tiene que haber un sistema de generación de datos de carácter global en manos de una entidad multilateral que podría ser las Naciones Unidas, el Fondo Monetario o eventualmente la OCDE. Hoy en día la información tributaria está muy fragmentada y no tenemos, por lo tanto, información verídica sobre muchos temas tributarios. Y por último, sobre temas que también cubren otros grupos del panel, nosotros, digamos, apoyamos la idea de un registro mundial de activos en el cual haya información sobre beneficiarios finales o propietarios finales de esos activos, tema que es además esencial también para, reitero, para los otros temas que cubre la misión. Y en materia de resolución de controversias entre empresas y autoridades tributarias a nivel internacional, señalamos que no estamos de acuerdo con los sistemas de arbitraje y más bien tenemos que crear un nuevo mecanismo que podría estar asociado a las Naciones Unidas si se crea el panel intergubernamental para cooperación tributaria que estábamos proponiendo. Muchas gracias. Thank you very much. Now I would like to invite the Manorma Sokenandan, Deputy Secretary General of CARICOM, and the faculty panel member. Please, Manorma. Thank you very much, and I hope you can hear me. Distinguished chairs, honorable ministers, other representatives from the Caribbean and Latin America, good afternoon, buenos dias, goedemiddag. It is for me quite an honor to be part of this August gathering, albeit virtually. You have been informed and you have read about the establishment of the high-level UN faculty panel. We have 3 clusters, public reporting, tax cooperation, international cooperation, and dispute settlement. You have read, hopefully, about its purpose and its mandate. And I really hope that you have been through the interim report. Speaking from the Caribbean perspective, being small, developing, vulnerable countries with a history of being an easy target for the developed countries, I would like to mention a few characteristics and then come with a few proposals. We are quite familiar with unilaterally being cut off from a certain financial and technical assistance because we are not signing on to agreements or it is late when we sign. We can all hopefully recall the issues with not or delayed signing of the ship rider agreement, while nothing is done on the demand side. Issues in relation to the preferential treatment subsidies, but you still have developed countries who do provide subsidies in all sorts of hidden forms. The issues about sugar, banana, travel tax.
Certain small developing vulnerable countries have been upgraded to middle income and high income countries, and they're being unilaterally deprived from IDP funding. And now we have the issues about the tax havens, tax evasion, financial secrecy, financial transparency, blacklisting, anti-corruption, international cooperation. It's a lot. The biggest question is who bears the brunt of the burden? We've had COVID-19, it's mentioned several times. And again, the Caribbean got burned. Because yes, we have hurricanes, we have earthquakes, but in the middle of COVID-19, 3 of our countries got gray listed. So COVID was not enough. And the situation clearly indicates, when we're talking about international cooperation, that is an issue of trust. Now, how do you trust a partner if in the middle of COVID, you're being gray listed? What about goodwill, right? And there is certainly no evidence that the EU or the OECD, they are showing any goodwill, right? Or any cooperation efforts towards the Caribbean. Because none of their own members have ever been black or gray listed. And look at the population size, their scale of economy, the billions or trillions being lost due to tax avoidance, evasion, anti-corruption, etc. But on the other hand, at least I cannot recall having heard that any Caribbean country invested in Europe and paid bribes or bribes, etc. The question is, what are OECD countries, EU countries doing on the demand side in relation to their investors, multinational, transnational companies originating from within the membership of the OECD and operating in the developing countries? What about those companies investing in our region, especially, for example, in the tourism sector or in the extractive industries? These companies, they always have reasons why they should not be paying taxes or why they should be receiving privileges. I think the time has come that these economic actors must pay taxes in the countries where they are conducting de facto economic activities. Last week, for example, Barbados informed us in another gathering that they had passed 15 pieces of legislation in 1 year. But they still got gray listed with the Bahamas and Jamaica. It means then that these countries may face economic sanctions from institutions like the IMF and the World Bank, and also experience adverse effects on trade. Research and data has shown that it is not the small entrepreneur or the average citizen that is involved in the bright, highly sophisticated financial and tax webs. It is the powerful rich, big corporations, law firms, accountants, the highly sophisticated professional service providers, as I would call them, and the politicians. The average poor citizens have to fill out all forms, have to bear all the costs, and have to carry the financial burden to conduct financial transactions. Conducting financial transactions in the Caribbean is very expensive. There is enough data. Unfortunately, there is this custom in keeping data secret. In the report, mention is made of international cooperation and settling disputes. I will give you a clear example how even when it comes to legally binding decisions, the big ones get away. Recall Antigua and Barbuda's case in the WTO in 2003 against the United States. Antigua won the case and the US had to pay Antigua $21 million annually, right? It was a case in relation to gambling, etc. But when Hurricane Irma hit Barbuda in 2018, 15 years later, Antigua had to send a special envoy to Washington to plead for US payout. By that time, $315 million, which is 25% of Antigua's GDP, but less than 1/10% of the US economy. Conclusion, it cannot be one size fits all. It certainly is not for the OECD or the EU countries. Small, vulnerable developing countries, small populations,
with no economic diversity, small-scale economies, heavily dependent on capacity input, on investment, access to innovative technology, and certainly we do not own the technology. We need training, advocacy to sensitize and making the developed countries, its politicians, and powerful cost the Caribbean taxpayers also a lot of money. Question arises if we should remain operating in the OECD context. I do not think so. We need the multilateral umbrella whereby the voices of the developing countries count and can be heard. We need simple, transparent systems, and we need the civil society with us. And I think we in the Caribbean, we have to deal and implement those global standards that are directly, immediately beneficial to us in the Caribbean, such as public procurement, public registration, declaration of assets, international cooperation. Bear in mind, we are not saying that we should not adhere to global standards, but we have to we have to be part of the negotiations, and our voices have to be heard. And when standards, etc., agreements are being made and we agree to certain things, the Caribbean they must be part of it. Okay. So, and I really hope that later on in this session, we will also hear from our member states. That's why we're having the session, because we need your input and we need your thought process so that we can improve, upgrade our interim report, which has to be presented next year to the UN. Thank you very much. Thank you. The third member of FACTI from the region will be Magdalena Sepulveda, Executive Director of the Global Initiative for Economic, Social and Cultural Rights, and also FACTI member. So please, Magdalena. Muchas gracias, muy buenas tardes. Quisiera continuar con las presentaciones que hicieron mis colegas miembros del FACTI Panel, poniendo un poco cuál es el contexto en el cual se ha presentado este informe preliminar. El informe del panel se ha presentado durante la mayor crisis sanitaria, humana, económica y social que el mundo ha enfrentado en el último siglo y que ha tenido un impacto devastador en la región. Ya lo hemos escuchado de los distinguidos delegados de Nicaragua, de Argentina y de Venezuela. Y el impacto devastador se ha hecho evidente en toda la región, donde no solo está en juego en este momento el cumplimiento no de las ODS, pero más bien cómo impedir retrocesos significativos en el bienestar social, en la cohesión social, en evitar que siga creciendo las desigualdades en la región, que no sigan aumentando las brechas de género y poder mantener un disfrute mínimo de derechos humanos, incluyendo los derechos económicos, sociales y culturales, como son el derecho a la educación, el acceso a la salud y la protección social. A los desafíos habituales de la política fiscal para cumplir los ODS se ha sumado la necesidad de implementar políticas activas para enfrentar el COVID. Nos encontramos en la región que hay una contracción de la economía de un 5.3%, un desempleo del 11.5%, que implica un incremento de 11.6 millones de personas adicionales en el desempleo en la región, con un aumento de la pobreza que va a sumar cerca de 28.7 millones de personas con respecto al año anterior, un aumento también de la pobreza extrema con 15.9 millones de personas adicionales que van a estar afectadas, que se suman a un total de 83 y más millones de personas viviendo en la pobreza, un 13.5% de la población de la región. Ante la magnitud de la crisis, iniciativas como el FACTI Panel deben trabajar de la mano con los actores regionales. Es por eso que el panel ha estado en una serie de consultas en distintas regiones y nos encontramos ahora en la consulta regional latinoamericana, la última de las consultas. Para los miembros del panel nos es realmente muy importante trabajar de manera estrecha con los gobiernos, las instituciones y las organizaciones de la sociedad civil para perfilar recomendaciones que sean progresistas, pero al mismo tiempo políticamente viables, que han sido las condiciones que ha puesto el panel.
Se necesitan respuestas contundentes ante la gravedad de los efectos que COVID ha generado para mantener el bienestar de las personas, para evitar el retroceso en la economía. Pero no se trata solo de la pandemia que nos vemos enfrentados hoy. También es necesario que exista rendición de cuentas, transparencia e integridad en las finanzas públicas para enfrentar las crisis futuras a las que nos vamos a enfrentar, ya sea, por ejemplo, a través de la crisis medioambiental que está sufriendo el planeta global. Quisiera sumarme y quisiera hacer un planteamiento de algunos temas que ya presentó mi colega, algunas de las recomendaciones principales, que ha sido uno de los clusters del informe, que quisiera poner a continuación como sugerencia de temas de consulta importantes. Entendemos que el contexto macroeconómico de la región, como en muchas partes del mundo, es desfavorable, es altamente incierto, y creo que uno de los temas claves de cooperación, como ya mencionaba mi colega José Antonio Campo, sería el tema de la cooperación y la gobernanza internacional como temas imprescindibles para generar soluciones comunes en la región. Se habló de la posición del informe preliminar del FACTI-Panel respecto a la falta de inclusividad en los mecanismos internacionales como la OSD, la necesidad de un rol de las Naciones Unidas, y esto sería un tema importante que se podría tratar en estas consultas para tener la visión regional. Asimismo, quisiéramos conocer más acerca de qué mecanismos pueden fomentar el intercambio de información fiscal y financiera para reducir en los espacios de evasión y la elusión fiscal y los flujos financieros ilícitos. Ya escuchamos del representante de CEPAL cómo en la región pierde un 6.1% del PIB regional en evasión y elusión fiscal, y este es un tema clave entonces que requiere de la consulta regional. Y finalmente, sería importante escuchar en esta consulta cuáles serían las políticas o las recomendaciones de políticas que darían para poder tener respuestas tributarias ante el avance de la economía digital y de qué manera los países de la región, los países en desarrollo y los países principalmente también del área del Caribe, como mencionaba mi colega que me precedió, podrían tomar una ventaja mayor de este avance de la economía digital para aumentar el espacio fiscal. Lo quisiera dejar ahí y quedo muy atenta a las discusiones de las consultas. Muchísimas gracias. Okay, thank you very much. Now we have about 1 hour with our interpreters together, and we have about 9 people on my list who would like to speak. I would like to ask you to speak about 3-4 minutes to be able to allow everybody to speak. If you have something more to say, we welcome your writing in written proposals by the end of the November. So please, the first speaker will be Ms. Silvana Corion Ordinola, prosecutor for the Odebrecht case, Peru. Welcome. Dr. Grabowska, I think we may need to move on at this stage. I'm not sure if she's ready to make an intervention at this time. Oh, okay. And also the representative from Antigua is also not able to join at this time. So we would come to... Antigua is what the name, please? Dr. Walton Webson has not been able to join. Also not. Okay. Okay. In that case, we start with Mr. Victor Dos Sorets, President of the International Chamber of Commerce, Argentina, please.
Hola. ¿Me pueden escuchar bien? ¿Me puede confirmar, por favor? Yes, we hear you. Welcome. Okay, thank you. Sorry. Ok, perfecto. Bueno, como presidente de la ICC de Argentina, el Comité Nacional de la Cámara de Comercio Internacional, para mí es un honor compartir con ustedes las reflexiones del sector privado de mi país. ICC, que ha sido pionera en el impulso empresarial anticorrupción, considera que solo un sistema libre de corrupción es el que será capaz de permitir a todos los participantes competir en un campo de juego, por supuesto, nivelado. El sector privado global reconoce la importancia vital de frenar la corrupción, la cual ha tenido impacto negativo inmenso en los negocios de Latinoamérica. Si bien no hay una solución única a este problema, la ICC reconoce el papel crucial que cumplen los marcos internacionales en la movilización de la acción colectiva. Si se monitorea regularmente y se aplica en forma genuina la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, UNCAC, tiene el potencial para crear un marco de juego nivelado en el que todos los participantes compitan en condiciones de apertura y transparencia. La UNCAC tiene un alcance muy ambicioso, más amplio aún que la Convención de la OECD, dado que contempla la corrupción, tanto desde el lado de la demanda como de la oferta. A su vez, no solo cubre la corrupción doméstica e internacional, sino también la malversación de fondos públicos, el lavado de dinero y la obstrucción de la justicia. La UNCAC requiere su implementación completa para el logro de los objetivos. La voluntad política y la determinación en la acción por parte de los gobiernos son pasos necesarios para poner en práctica las medidas de prevención y de ejecución efectivas. Esto es aún más urgente en el contexto de COVID-19. Los estímulos económicos masivos que son necesarios para salvaguardar las economías de los efectos del virus proveen también nuevas oportunidades de corrupción y comportamientos no éticos. El sector privado está listo para apoyar el fortalecimiento de la UNCAC, que debe estar en el centro de los esfuerzos de la comunidad internacional para combatir la corrupción. Para lograrlo, un punto central a considerar es la implementación de mejores procesos de monitoreo y revisión de pares. Con respecto a la Argentina, permítame comentar que existe un marco regulatorio para frenar la corrupción en lo que es el Código Penal de nuestro país. Este criminaliza los intentos de corrupción, extorsión, el soborno activo y pasivo de funcionarios extranjeros y el lavado de dinero. La facilitación de pagos y regalos también están prohibidos. El mayor cumplimiento de estas provisiones debe ser una prioridad del gobierno. Como fue indicado por los colegas de ICC en paneles FACTI de consulta previa, el panel, entendemos, debe promover la cooperación pública-privada para avanzar en los objetivos de anticorrupción y transparencia que son compartidos tanto por los gobiernos como por el sector privado. Más aún, este panel, así como los gobiernos en general, debiera considerar al sector privado como socio estratégico en la promoción de los mismos. ICC es una organización líder en el desarrollo de las herramientas para la integridad, como la cláusula ICC anticorrupción y las directrices de la ICC sobre conflictos de interés que pueden ser usados tanto por los gobiernos como por las empresas. Para finalizar, ICC Argentina apoya el objetivo del panel FACTI para promover la rendición de cuentas y la transparencia en cuanto al uso de recursos públicos, siendo este un objetivo de especial relevancia, sobre todo en tiempos de COVID-19. Los gobiernos y las empresas necesitan trabajar juntos en la lucha por estos objetivos y se requiere alcanzar progresos reales. Esperamos que este panel FACTI en sus conclusiones finales. Muchas gracias. Okay, thank you very much. The next, I see Ms. Mireia Valverde Ocon, General Director of the Regulatory Affairs at the Financial Intelligence Unit in Mexico. Co-chair, can we try to go back to Peru? Because I think we've resolved the technical difficulty. Good. It is Ms. Silvana, probably? Carrion Ordinola, the prosecutor for the Odebrecht case, Peru.
Please, yeah, welcome. Sí. Buenas tardes con todos. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan ahora? Yeah. Buenas tardes con todos. Gracias por la invitación en este panel. Ahora quiero compartir con ustedes algunas breves reflexiones y recomendaciones, ¿no?, en el tema sobre impunidad por gran corrupción, a partir de la experiencia del caso Lava Jato, que se viene investigando aquí en el Perú. El caso Lava Jato en el Perú ha develado hechos de gran corrupción donde están involucradas altas esferas del gobierno, como expresidentes, exministros, exgobernadores. Implica grandes abusos de poder, violación sistemática de la legalidad, implica también una instabilidad económica y desconfianza en la institucionalidad formal de gobierno. Los hechos se han involucrado también a empresas nacionales y extranjeras con mucho poder económico y cuantiosos activos y el empleo de operaciones y contratos complejos. Esto sin duda ha impuesto un nuevo esquema para poder enfrentar este tipo de investigaciones penales de gran corrupción y a la vez imponer sanciones económicas importantes en nuestro país. Para ello, en el Perú se ha creado un subsistema de justicia especializado con una expertise determinada que está conformada por una Corte de Justicia Especial ante la cual se tramitan estos casos de gran corrupción, un equipo especial de fiscales también que investigan estos casos y los abogados del Estado para estos temas patrimoniales, en este caso la Procuraduría a la que represento, creados específicamente para combatir estos casos de gran corrupción de Lava Jato. Desde la experiencia de nuestra participación en estas investigaciones penales, para hacer un combate efectivo a estos casos de corrupción de esquemas sistemáticos y sofisticados, hay dos instrumentos procesales que han sido importantes para poder hacer esta lucha, este combate contra la corrupción, que son la cooperación y la asistencia judicial internacional y la colaboración eficaz. Este tipo de casos de trascendencia internacional, de redes transnacionales de corrupción, es importante, sin duda, el apoyo de otros países en los cuales ha trascendido estos esquemas de corrupción y para ello debe existir una firme política de cooperación y asistencia judicial en las investigaciones, la cual debe ser reforzada a través del fortalecimiento de los canales de comunicación y coordinación entre las autoridades de distintos países, que incluyen, debe incluir entre estas autoridades a las unidades de inteligencia financiera, fiscalías, procuradurías, a la policía, bajo un protocolo de actuación conjunta. En el caso de Perú, el mecanismo de la colaboración eficaz o delación premiada está ayudando notablemente en el avance de las investigaciones y la lucha contra la corrupción, permitiendo encontrar un balance entre la información brindada y el resarcimiento económico al Estado, constituyendo un valioso instrumento de lucha contra la corrupción. Otro tema importante también para compartir con ustedes en el panel es que a raíz del caso Lava Jato se han identificado funcionarios de organismos internacionales que estuvieron en su momento a cargo de licitaciones públicas por proyectos de infraestructura de gran envergadura, que además también han sido alcanzados por estos esquemas de corrupción, pero que sin embargo, por contar con una inmunidad propia de los organismos internacionales, estos funcionarios no se les puede investigar al interior de los casos penales que nosotros tenemos en nuestro país, por lo cual sería necesario implementar algún mecanismo que permita se le levante esta inmunidad. Respecto a la confiscación de activos sin condena, creemos que deberían potenciarse los esfuerzos de las unidades de inteligencia financiera a efecto de que se realice una constante coordinación entre sus pares a nivel internacional para la oportuna identificación de los activos ilícitos y congelamiento administrativos a efectos que estas medidas permitan ejecutar medidas cautelares en el futuro. Por ejemplo, para el caso Lava Jato, aquí en el Perú, existen pedidos de incautación en base a solicitudes de cooperación judicial internacional en el marco de la Convención de las Naciones Unidas. De igual manera, en nuestra legislación se ha incluido desde hace un par de años una ley específica sobre extinción de dominio, que es una herramienta de política criminal independiente y autónoma dirigida a capturar o recuperar el activo en nuestro país. Hay un sistema especializado también de fiscalías que solamente ve la recuperación de activos, extinción de dominio y juzgados y cortes dedicadas específicamente a ello. Como conclusión,
a manera de finalizar mi intervención, podemos entonces concluir que los sistemas especializados para combatir la gran corrupción es lo que se recomienda como experiencia para poder hacer un combate efectivo a los hechos de gran corrupción. Se deben fortalecer los mecanismos procesales de cooperación y asistencia judicial internacional y la colaboración eficaz, articular un protocolo conjunto entre países sobre fiscalías, procuradurías y jueces que puedan compartir esta información y plantear la necesidad de recomendar a los organismos internacionales que puedan incorporar en sus procedimientos mecanismos que permitan levantar la inmunidad a aquellos funcionarios involucrados en los casos de gran corrupción. Muchas gracias. Okay, muchas gracias. Now, I think we can go to the Ms. Mireia Valverde Ocon, General Director of Regulatory Affairs at the Financial Intelligence Unit, Mexico. Only one request to all, please speak slower because interpreters not catching up. Thank you. Good afternoon, everyone. On behalf of Dr. Santiago Nieto Castillo, Head of Mexico's Financial Intelligence Unit, I want to thank the committee for this invitation and recognize the efforts made in order to organize and make possible this important panel. As stated in FACTI's interim report, addressing gaps and systemic shortcomings requires a basic understanding among all stakeholders. There are no individual measures in order to enhance financial accountability, transparency, and integrity. And each country should understand its own context in order to establish a path to reach a common destination. Bearing this in mind, Mexico recognizes there are still challenges that need to be addressed. However, important progress has been achieved to strengthen the financial accountability, transparency, and integrity systems. Mexico understands that these challenges are systemic and consequently, the solutions must be systemic too. In that sense, the country, through Mexico's Financial Intelligence Unit, has been promoting and reinforcing a close working network that includes supervisory entities such as National Banking and Securities Commission, the private sector through financial institutions and chambers of commerce, academia through signed agreements with universities, among others. For instance, derived from COVID-19 pandemic, Mexico's Financial Intelligence Unit worked closely with the CNBV, the National Banking and Securities Commission, on the development of guidelines and communications whose objective were to prevent and combat financial offenses related to the health crisis. In addition, and in accordance with the interim report, Mexico believes international cooperation is crucial not only for financial accountability and transparency, but for worldwide development as well. Therefore, the country participates in a wide range of international and multilateral forums. And since 2000, Mexico has been a party member of the Financial Action Task Force, but it is also a member of GAFILAT, a cooperating and supporting nation of CIFARAF, and an observer of Moneyball. It is also a member of Egmont Group, and just recently, Dr. Nieto has been designated as Vice President of the Group of Experts for the Control of Money Laundering of the Organization of American States. Our participation in these and other groups aims at gathering best practices and success stories around the world to be able to implement them in a country, as well as sharing information and implementing standards which allow effective and efficient operation and prevention of and fighting crimes such as money laundering and terrorist financing, thus promoting sustainable development of countries and the entire world. These participations also allow the country to face emerging risks such as the misuse of financial technology and the COVID-19 crisis and the illegal activities used by criminal groups to launder money such as humans, drugs, smuggling, and weapons trafficking. To conclude,
As it was stated previously, Mexico is fully aware of the remaining challenges that need to be tackled, but it is committed and willing to continue working towards the achievement of 2030 Agenda for Sustainable Development through a more comprehensive coordination and a more effective and efficient combat of financial crimes. Thank you very much. Okay, thank you very much, Mexico. On my list is Francois Loriot, but I do not see on the list of participants. Peter, do we have him? I don't think he has been able to join. So yes, we can proceed to the next on the list. Fine. Next on the list is Mr. Luis Moreno, Tax Justice Coordinator, Latin American Network for Economic and Social Justice, Latindad, Peru. Welcome. Bien, señora copresidente del panel FACTI, Dalia Libauskaite, señor Daniel Titelman, jefe de la División de Desarrollo Económico, distinguidos miembros del panel y participantes de esta consulta regional para América Latina y el Caribe. Reciban ante todo mi cordial saludo a nombre de la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social Latindad y de las organizaciones de las cuales formamos parte y articulamos a nivel global: la Alianza Global para la Justicia Fiscal, la Coalición por la Transparencia Financiera, la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe, con quienes venimos trabajando para enriquecer este proceso de diálogo y propuesta a las recomendaciones y acciones a implementar por el panel FACTI. La pandemia del COVID-19 encontró a América Latina y el Caribe sumida en un proceso de marcada desigualdad económica y social, que ha profundizado con la acentuación de la precarización de los sistemas de salud, de protección social, del mercado laboral, de las inequidades de género, en un contexto que ha desencadenado diversas protestas sociales en nuestra región, pidiendo un cambio estructural y de modelo en el que la corrupción y la negociación a favor de los grandes negocios y riquezas se ha mantenido como trasfondo de las legislaciones. Y además, en un momento de emergencia climática, haciendo que una vez más sean los más vulnerables quienes carguen con el peso de las consecuencias de estos desastres. De esto, la obtención de los recursos necesarios para paliar y superar la crisis a corto plazo se hace más que urgente. Son 427.000 millones de dólares los que se pierden a nivel global, según el reporte sobre el estado global de la justicia fiscal. Dinero que no ingresa a las arcas fiscales, sino por el contrario acaba escondido en las guaridas fiscales. Pero esta cifra podría ser 5 o más veces superior, pues solo considera los resultados provenientes de los reportes país por país, publicado por la OCDE, que solo incluye el intercambio de información de grandes corporaciones que facturan al año por encima de los 850 millones de dólares. Y tampoco cuenta a las corporaciones de la economía digital y sus dueños, por supuesto, que en este contexto han visto incrementadas exponencialmente sus ganancias sin necesidad de tributar donde se genere el beneficio. En este contexto, el desafío de impulsar las recomendaciones precisas y urgentes para poder lograr los objetivos de desarrollo sostenible por parte del panel FACTI es inmenso, pero a la vez tangible. Y en ese marco expresamos nuestras expectativas y el llamado que hemos hecho al panel desde su creación. El éxito del panel se verá reflejado en la recomendación por establecer un organismo fiscal intergubernamental y universal en el seno de las Naciones Unidas, y el llamado a que sus miembros apoyen y se movilicen en esta dirección urgentemente, no en el largo plazo. No podemos seguir esperando en medio de la crisis más profunda que hemos tenido en los últimos años, en los últimos 100 años, como bien señala CEPAL. El momento es ahora. El panel FACTI debe expresar claramente que la reforma institucional, de cambio político y de cooperación intergubernamental son necesarias para frenar los flujos financieros ilícitos y el fraude fiscal. Los resultados del FACTI deben permitir que sirva al proceso de corregir las brechas y desequilibrios en el sistema fiscal internacional y promover el progreso hacia instituciones y sistemas justos, inclusivos y responsables, así como acelerar y generar las capacidades de los países fruto de esta cooperación internacional para lograr los objetivos de desarrollo sostenible y cumplir con las obligaciones de derechos humanos e igualdad de género, pero no en base a la autocensura de su trabajo en respuesta a una minoría de Estados miembros, que suelen ser países del norte, sino fruto del consenso mundial, donde los países en desarrollo tienen mucho que decir y aportar. Saludamos el nivel de compromiso y recomendaciones que se han logrado incluir en el informe preliminar
en las medidas de transparencia, como son el empuje por tener reportes públicos de beneficiarios finales, en los cuales se incluyan las fundaciones y los fideicomisos, entre otros. Pero también se requiere poner mayores esfuerzos sobre las principales preocupaciones que se constituyen en los acuerdos para evitar la doble imposición, los acuerdos bilaterales de inversión y la necesidad de transparencia y apertura de los intercambios de información fiscal, la lucha frontal contra los facilitadores de los flujos financieros ilícitos, como ha sucedido en el caso del sistema financiero, en el marco de una arquitectura institucional justa y transparente que son indispensables para el abordaje en el marco de las recomendaciones de este panel. El panel FACTI también debe respaldar y basarse en el trabajo de iniciativas anteriores de alto nivel y tratar de no duplicarlas. El panel de alto nivel sobre flujos financieros ilícitos de África y la reunión de alto nivel de las Naciones Unidas sobre flujos financieros ilícitos de 2019 han proporcionado análisis exhaustivos y recomendaciones importantes para la acción. Incluso trabajos recientes como la conferencia de la UNCTAD para el desarrollo y el comercio en África y en su reciente metodología para medir los flujos financieros ilícitos son insumos cruciales que deben ser tomados en consideración por el panel. Finalmente, en este marco en el que América Latina carece de un espacio de decisión política permanente para discutir en específico el impacto de estos temas, el panel FACTI nos da una esperanza en lo global. Pero es necesario, además, la construcción en lo regional, colectiva, para el fortalecimiento de capacidades de nuestros organismos y así se haga frente al combate de los flujos financieros ilícitos y el financiamiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Reiteramos que el éxito del panel se basará precisamente en la claridad de su recomendación en el apoyo al llamado a los países miembros para lograr un organismo fiscal universal e intergubernamental en Naciones Unidas. Este será vital para garantizar la responsabilidad política y técnica en la toma de medidas para combatir los flujos financieros ilícitos. Finalmente, ahora queda en manos del panel la obtención de esta vacuna efectiva contra la pandemia de los flujos financieros ilícitos, que está minando la obtención de recursos necesarios para el logro de los objetivos de desarrollo sostenible y el empoderamiento de nuestros países. Gracias. Okay, thank you very much. Vaccine from bad things, always useful. Now, second on my list is Mr. Sergio Chaparro from Colombia. Do we have him? Sí, muchas gracias, señor coordinador. En nombre del Center for Economic and Social Rights, apreciamos la oportunidad de compartir nuestros puntos de vista sobre los temas que el panel FACTI ha abordado en su informe preliminar. El trabajo del panel es una oportunidad clave para que los estados puedan aprovechar, de modo que estén a la altura del desafío que nos imponen estos tiempos. Vemos como una decisión muy acertada el que, en línea con comentarios que hicimos en pasadas consultas, se haya avanzado en la incorporación de una perspectiva de derechos humanos al trabajo del panel FACTI. La crisis económica, de salud y de confianza en las instituciones públicas que atraviesa la región es también una crisis de derechos humanos. Pese a poseer el 8% de la población mundial, América Latina concentra más del 30% de las muertes totales por COVID-19 en el mundo. La región también será la que reciba el impacto económico y sobre la pobreza más severo de acuerdo a las estimaciones de la CEPAL. Este hecho no puede desligarse de los problemas de la arquitectura financiera global. Esta arquitectura impone severas restricciones al espacio fiscal de los países de la región para hacer frente al COVID-19 y cumplir sus obligaciones en derechos humanos, las cuales incluyen un conjunto de obligaciones extraterritoriales. De acuerdo a estas últimas, los estados tienen el deber de garantizar que sus acciones no causen daño previsible más allá de sus fronteras, ni obstaculizar la capacidad de otros países para cumplir con sus obligaciones de derechos humanos. Individualmente y como miembros de instituciones financieras internacionales, los estados tienen el deber de cooperar internacionalmente para la plena realización de los derechos humanos en todo el mundo y en especial en los países de menores ingresos. Partiendo del trabajo de la iniciativa por los principios y directrices de derechos humanos en la política fiscal y del trabajo del Centro por los Derechos Económicos y Sociales en desarrollar las implicaciones de los estándares de derechos humanos en temas tributarios, fiscales y financieros, quisiéramos realizar 3 comentarios para fortalecer la incorporación de estos estándares al trabajo del panel FACTI.
Primero, como lo reconoce el panel, los países de menores ingresos se enfrentan a normas desarrolladas en gran medida sin su contribución, para cuya implementación enfrentan limitaciones en su capacidad. Es necesario superar la falta de representatividad adecuada y los desequilibrios de poder de los países de bajos ingresos en la arquitectura financiera internacional, que terminan por restringir su espacio fiscal. Es por eso que reiteramos nuestro apoyo al llamado del G77 para que el Comité de Expertos en Asuntos Tributarios de las Naciones Unidas se convierta en un organismo financiado intergubernamentalmente, y para la adopción de una nueva Convención Tributaria de las Naciones Unidas. El panel debería ampliar su enfoque de abordar las debilidades de los marcos actuales a examinar las deficiencias sistémicas y a cómo solucionarlas. El panel FACTI podría profundizar en las reformas necesarias para cumplir con el artículo 28 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, según el cual los estados deben contribuir a la creación de un entorno internacional que permita el cumplimiento de los derechos humanos. Como afirma el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas en su comentario general sobre empresas y derechos humanos, los estados partes deben tomar las medidas necesarias para promover y ayudar a crear ese entorno en materia fiscal y financiera. Para luchar contra las prácticas tributarias abusivas de las empresas transnacionales, los estados deben profundizar la cooperación fiscal internacional y explorar la posibilidad de gravar las multinacionales, a las multinacionales como una unidad y no como empresas separadas, tal y como ha propuesto la Comisión para la Reforma a la Tributación Corporativa Internacional. También avanzar al establecimiento de una tarifa efectiva mínima para frenar la carrera a la baja en los tipos impositivos, que es una práctica incompatible con los deberes de los estados en derechos humanos, según el Comité de Naciones Unidas. Igualmente, apoyamos la necesidad de un registro global de activos que facilite el cumplimiento de las decisiones soberanas de los estados sobre cómo gravar la riqueza. Finalmente, como han dicho varios expertos independientes de derechos humanos de la ONU, el régimen de tribunales de arbitramiento para resolver disputas entre estados e inversores constituye un sistema asimétrico que invade el espacio político de los estados para proteger los derechos humanos. Ellos socavan, por ejemplo, la justicia tributaria a través de 3 canales. Primero, privan a los estados de importantes recursos que terminan siendo destinados a indemnizar a las corporaciones. Segundo, impiden la adopción de medidas fiscales progresivas que han sido revocadas como consecuencias de las decisiones de estos tribunales. Y tercero, restringen el ejercicio de la soberanía fiscal por parte de los estados en favor de impuestos progresivos debido al temor de ser demandados por las empresas. Por lo tanto, es necesario adoptar un sistema de mecanismo de resolución de disputas verdaderamente independiente, simétrico, transparente y responsable, en el que las obligaciones de derechos humanos prevalezcan sobre consideraciones que puedan entrar en conflicto con ellas. Estamos más que dispuestos a aportar más documentación sobre estos y otros temas en apoyo al trabajo del FACTI Panel. Muchas gracias. Okay, thank you very much. Now on my list is Mr. Raymond Baker, representative from United States, the founding president of Global Financial Integrity. Please welcome. Thank you, and good day, ladies and gentlemen. My great thanks to the work of the FACTI panel chairs and members. In my judgment, the interim report does not yet properly or adequately frame the issue with which we are dealing. This basically boils down to a question of terminology. Are we talking about illicit financial flows, or are we talking about illicit finance? The terminology illicit finance is intended to keep the focus on corruption and crime, and particularly that corruption and crime which emanates from emerging market and developing countries. The terminology illicit financial flows, as many of you have used today, makes it clear that we are concerned not only with the origin of illicit funds, but also how they move and where they end up. There's a key difference between these two concepts. The IFF's terminology has been adopted by the UN and by most countries of the world precisely because it is the more encompassing expression. Some have questioned whether or not the terminology illicit financial flows includes tax avoidance. The biggest part of tax avoidance occurs through trade misinvoicing.
and most commonly abusive transfer pricing. U.S. laws, the laws of the United States, make it clear that abusive transfer pricing is an offense. Our laws against mail fraud, wire fraud, schemes to defraud, and offenses against property make it very clear that abusive transfer pricing is a criminal offense. The cases, for those who are interested, the court cases Pasquantino, Giorgio, and Bengus refer. This is not yet adequately enforced in the United States, and quite frankly, the reason is because the United States, in particular the outgoing administration, wants to keep the focus of the discussion, to keep the focus of the issue external to this country rather than internal. In our FACTI Africa discussions, Thabo Mbeki, the former president of South Africa and still the chair of the high-level panel on illicit financial flows from Africa, was very articulate on this issue. He commented on the FACTI interim report, noting that the panel was effectively saying that it was willing to be guided by the lowest common denominator. He urged instead that the panel must not be driven by countries that don't want to achieve needed progress. In conclusion, ladies and gentlemen, the success of the FACTI panel, in my judgment, rests upon framing the issue around the concept of illicit financial flows, the totality of the issue, where it originates, how it flows, and where it ends up. Thank you. Okay, thank you very much. Position is clear. But if you saw in our interim report, we also introduced the category of drain of resources, so a little bit wider concept than only IFFE. So, but of course, the final result of our work, we will try to go out from the lowest common denominator. That's our wish from all panel members. Thank you. Now we do have Enrique Prini Esteberco-Rana from Argentina. Welcome. Hi. Well, good afternoon, good evening to all. First of all, thank you to FARI to allow an Argentinian SME to talk on behalf of the private sector. And taking into account the new normal and the next normal, we think that we have better served to only to have four recommendations in each of the 4 parts of the regional consultation process back in the interim report of September 24th. On the international tax architecture, we think that it would be important to have a clear ranking of countries to which help in the sharing of information. It's not the same that you are in a country with help the international tax community with information, bank accounts, and anything that is necessary to any anti-corruption study or investigation. On the other hand, we highlight that the reducing of the tax pressure on SMEs is paramount. We don't think that taxing will relieve the COVID and the pandemic problems, and clearly more activity on SMEs and the economy will heal all the countries and all the economy. That's why the tax pressure could be reduced, but not changing that to big corporations, because they are the ones who provide work, but trying to limit expending. Okay, expending in non-essential things for the community.
On anti-corruption and grand corruption, I think that it's paramount to continue living or having the assets of the corruption to be disposed by the court and to be used by the government, stating clearly that this use and these assets are now part of the community, and those are the result of a clear anti-corruption process. Res non verba. We have to show the public that we are seizing the benefits, that this money is not there to pay for the best lawyers, and it's there to be returned to the community that were stolen from. In the issue of addressing enablers, I think that we have focused clearly on DBNBFP. I want to highlight that in Latin America, notaries are a species that have to be focused with, because every real estate transaction or big economic transaction are made or instrumented formally through the use of notaries. That's why notaries had to be focused on any investigation, and all the register of the notaries have to be related to be public and be widely public and accessible for any investigation. Finally, on reporting, I think that IFRS number 9 is a key tool to be enhanced and to be widely used by any of the companies in our region, and not only for listed companies, but for SMEs also. Take into account that maybe the cost of its implementation will be high, but at the end of the day, the returns on being using an international standard will be paramount. Okay, taking to that, I think that I'm okay with, and I thank you again for sorry, for Fatih to give us the opportunity to talk about these important issues. Thank you very much. Okay, thank you very much. Peter, do we have anybody? I already exhausted my list. No, I think we actually timed this very perfectly. It came right in an hour and a half. Okay. So if you want to, we have some time to offer to the panel members if they would like to speak. Yeah. Yes, all three, if you want to speak shortly as a reaction to the speakers of the region, please welcome. You can start as it was before. If Jose Antonio wants something to say, please. Well, not really. I welcome some of the comments that I have heard. Particularly, I think for the cluster on taxation, the comments by Mr. Chaparro were particularly important. And we hope to get all the inputs for our further work. But thank you very much. It was very interesting to hear some of the presentation. Okay, fine. Now, Norma, would you like to add something? Participants for their input. It's very much appreciated. And I think we panel members would also welcome your inputs, and others who might not have been able to join. You know, you can still send in your written comments to the FACTI panel secretariat. It will be very much appreciated, so that we can incorporate those in our report. Thank you very much. Okay, thank you. And now Magdalena. Sí, muchísimas gracias. Quisiera reiterar el agradecimiento a todos los participantes en la consulta. Hicieron puntos muy importantes para la discusión del panel, como el tema de flujos ilícitos financieros, que es un tema que se ha venido discutiendo, cooperación tributaria en manos de Naciones Unidas, sistema simple
que garantice que los impuestos se paguen donde se realiza la actividad económica de las multinacionales, intercambio automático de información tributaria, registro mundial de activos con información de propietarios, todos temas que ha venido discutiendo el FACTI Panel y esperamos que se vean reflejados en recomendaciones concretas en nuestro reporte del mes de febrero del 2021. Muchísimas gracias. Okay, fine. Thank you very much. So in that case, I can wrap up the meeting once more, thanking all of you to participate in our consultations with the Americas region. And we welcome your written submissions from all stakeholders until the end of November for our further work. And we will be very thankful if we will receive in addition of what we discussed today. So the topics you approached and mentioned are very interesting for us and important, because in each region we finding some differences, because Americas region is very diverse, very specific, but some problematic as global approach, the fair and transparent financial system in the world, it's very much the same actuality which we were hearing and receiving from all around the world regions. So once more, I want to thank you all, and Secretariat and interpreters, for our speeding language. We are sorry, sometimes we were forgetting you to slow down, but everything fine, and we were able to understand each other during such a conference. Thank you very much for all who made available for such consultations. And I would like to wish you, for some it is a happy Thanksgiving, for some we are already preparing for happy holiday season and waiting in a month's time for Christmas. So thank you very much and goodbye.